Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie Volante, esta vez una colaboración muy especial con los chicos de La Moraleja del Día. Hoy presentamos a Emanuel, Iván y Rodrigo. Hola, hola, ¿cómo ¿Cómo va? andan todos? La verdad que es una alegría poder ya llevando a cabo este hermoso proyecto, ¿no? De estar uniendo fuerzas con la hermosa gente de Uruguay. La verdad, muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Así que por mi parte, muy agradecido y feliz de estar llevando a cabo este hermoso proyecto. Es verdad, porque para quien no lo sabían, los chicos estos son de Argentina. Específicamente, ¿de qué parte? De Bueno, Córdoba tenés uno, acá, Emanuel. bueno, mi nombre es Iván. Bueno, en realidad también es una historia media loca. Provengo de una provincia del interior, que es Santa Fe, pero más al interior todavía. Pero actualmente me encuentro en Capital Federal, Bien. Argentina. Yo provengo de la provincia de Buenos Aires, mi nombre es Rodrigo. La provincia de Buenos Aires digo porque eh, yo nací en la ciudad de Lobos y bueno, actualmente también me radico en Capital Federal. ¿Y qué me pueden decir cómo es vivir en Argentina? Uy, qué buena pregunta, ¿no? Nunca me la Sí. había pensado yo. No, A no. ver, qué sé yo. Yo creo que, bueno, en primer lugar, vivir en Argentina es un poco vivir no sé, qué sé yo, la verdad nunca lo pensé. Fue fría la pregunta. Primera pregunta de, no sé, chico, alguien que me salve. No, mirá, yo lo veo desde el punto de vista de, de que en Argentina es como vivir un día a día. Y también creo que también el argentino en sí está preparado para vivir un día a la vez. Yo sé que por ahí se puede malinterpretar, pero va desde el punto de vista de que nosotros siempre estamos como listos para algo nuevo, porque acá en Argentina suele pasar mucho que siempre está en constante cambio, ya sea la política, ya sea lo económico y ya sea lo social. Entonces, de por sí sucede mucho esto. Y ya de tantos temas económicos que tuvimos personalmente, creo que ya estamos acostumbrados. Pero Claro, bueno, sí, tiene ¿qué? una historia política muy curiosa. La verdad, pero Sí, nosotros prácticamente somos hermanos culturales, hermanos del sí. Río de la Plata. Si tuvieran que decirme a mí, ¿en qué nos diferenciamos culturalmente? ¿En qué sería? Y yo creo que en la coherencia ¿Cómo? política más que otra Ah, cosa, ¿no? Tenemos, nosotros tenemos una dicotomía enorme entre bandos políticos que en definitiva termina influyendo muchísimo en lo que es el ambiente social del país. Entonces, Eh, sí, hay una cuestión de la famosa grieta que marca mucho lo que es el diario vivir, como ya decían ahí los chicos, se mueve muchísimo el ambiente, las cosas cambian de un día para el otro a veces, entonces se vive muy al día, digamos. Y yo creo claro. que en Uruguay son un poco más estables en ese sentido que Argentina, Sí, como el uruguayo más como diferencia tranquilo. esencial, ¿no? Claro. ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿Cómo, antes de eso, cómo se conocieron? Porque la verdad que coordinar un podcast de tres personas. Sí, para que nazca de la nada es algo que al principio suele ser raro porque, bueno, nosotros tenemos un trasfondo histórico, re viejo era todo el asunto. No, nosotros nos conocimos en un instituto bíblico, estudiamos teología y nada, en principio como era un lugar pupilo, no sé si se entiende el pupilo, es estar viviendo dentro de un lugar y estudiar en ese mismo lugar. Claro, acá se llama de otra manera, pero no se me viene a la Ah, sí. cabeza. Como un Ah, internado. Sí, claro, sí, sí. la idea Claro, prácticamente era un internado. internado, sí. Eran 3 meses de los cuales se convivía
todo el día, a excepción del fin de semana, pero la mayoría del tiempo era convivir con las mismas personas, ¿no? Claro, sí. Y en el caso sea de Víctor, de Rodrigo, coincidimos en varias ocasiones compartir la habitación. Que lo gracioso del programa, del podcast, se iba a llamar Roomers, como en tributo o en nombre a compañeros de cuarto, ¿no? Que fue Claro. fue como una alternativa que surgió. Y sumándome a lo que decía Rodrigo, ¿no? Era la idea de que los tres, ¿por qué terminamos haciendo un podcast, no? Porque lo más gracioso era que empezábamos a tirar un tema y dentro de ese tema que salía, estábamos horas hablando. Era como que no se agotaba el tema. ¿Qué sé yo? Pasando no solamente desde lo que estábamos estudiando, sino, che, ¿qué te parece vos de, no sé? Víctor te puede decir, no, ¿ustedes sabían que en la guerra surgió esto? Bueno, viste que siempre alguien tiene ese lado, ¿no? Claro, yo también Entonces soy como ese amigo que se sabe los 1001 datos curiosos e inservibles. Exactamente. Pero, ¿puedes hacer un podcast? No, Sí. El libro gordo de Petete Yo sería. le digo en los comentarios que no sirve para una salida con chica, o sea, ni sospecha levanta con eso, ¿viste? Está para salir con una chica. ¿Sabías vos que en el año 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial? Y, o sea, no son conversaciones Claro, para... ¿sabías que una para pelota de salir golf con una- tiene 53 agujeros? No. Sí, vos decís, ¿para qué Claro, vos querés? Claro. Entonces, bueno, hasta llegábamos con esos temas, ¿no? De un internado, un cuarto, horas compartiendo, ¿no? Y surgió esa posibilidad, ¿no? Que dijimos, mirá, en los tres pensamos en cierto punto pensamos lo mismo, de lo cual también no significa que estemos siempre pensando lo mismo. Hay cosas que con Rodrigo, con Víctor no estamos de acuerdo. Ustedes también van a llegar a ese punto, ¿no? Claro, como Y- todo el mundo. Y sí, digamos que es lo que hace, lo que enriquece a la sociedad humana, ¿no? Que cada uno tiene sus puntos de vista, Sus ¿no? diferencias, claro. Y lo que es lo que hace, ¿no? Y dimos cuenta que los tres congeniábamos muy bien en lo que veníamos diciendo, y bueno, y ahí sigue Rodrigo con la idea de lo que surgió, ¿no? Que fue el hacer el programa, ¿no? De ahí surgen muchas ideas. Desde la primera reunión hasta la primera grabación, que tampoco pasó mucho tiempo, pero igual es como recordar ese momento que al principio dijimos, bueno, metámosle y veamos qué tal el tiempo de duración del primer podcast. Y fue cualquiera. No sé qué dirá Víctor, a ver qué le parece. Sí, nada, yo me acuerdo del primer podcast, dijimos, no, lo hagamos tiremos el tema y que salga. Hicimos un podcast de 45 minutos, creo No, que fue. fue más todavía. Sí, Mucho puede más ser. tiempo. Pero cuando, aparte no había material, era como una cuestión de tirar, que cuando nos dimos cuenta dijimos, chicos, hicimos cualquiera, pero ahí nos dimos cuenta, que ahí nos dimos cuenta puntualmente y dijimos, bueno, chicos, necesitamos decir algo, comunicar algo. Y bueno, y empezamos a jugar con frases, ideas y me atrevo a decir que fui yo, y si dejamos una moraleja, algo, y justo digo, y si se llama la moraleja del día, y bueno, buenísimo, bueno, que ahí sí que entramos un poco a lo que vendría a ser nuestro podcast, ¿no? Que la idea de jugar y enfrentarnos a dichos, frases, moralejas, viste, que yo también, lo que vos dijiste al principio, ¿no? Diferenciarse lo argentino, lo uruguayo, que yo creo que cada lugar va a tener su frase, su moraleja, su dicho. Claro. Bueno, moralejas argentinas, me extraña araña que yo diciendo mosca vos no me conozcas, son dichos populares bien argentinos, sacados del tango, ¿viste? Así que para el público, ustedes básicamente agarran, no necesariamente una moraleja, pero como un refrán, una frase, y empiezan a filosofar media hora sobre esa frase. En realidad se podría decir que sí, se podría decir, pero también no es que solamente filosofamos, sino también le aportamos un poco de cuota real a la situación, ¿no? Para que la gente... un poco de eso. Es como, digamos, Claro. por ejemplo, vamos a tirar un spoiler, viste que ahora van saliendo frases, millennials, bueno, viste, en mis tiempos eran otras cosas, ¿no? Bueno, spoiler, un adelanto, ¿no? Nosotros una vez planteamos un tema o un dicho, la famosa frase, al que madruga Dios lo ayuda. Claro. ¿Y por qué uno dice, al que madruga Dios lo ayuda? Eso es una frase, un dicho que siempre se dice ahí, ¿no? Buenísimo. Pero ahí empezamos a debatir, ¿y qué es madrugar para uno? Capaz que les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué es madrugar? En Uruguay, ¿qué es madrugar? No sé, qué sé yo. Y ahí empezamos a abrir el abanico de posibilidades y decir, bueno, cada uno piensa en esto, ¿no? Y la verdad que nos hemos remil divertido porque cada uno aporta un poquito de su esencia, ¿no? De su ser para decir, bueno, esto es lo que uno piensa y la verdad la pasamos re bien, nos divertimos. Más yo creo que la esencia del programa es esa.
Y ustedes, porque son tres que tienen que hacer un podcast, si se tuvieran que definir a ustedes mismos como, yo creo que, no sé si yo aporto esto, o cómo se ven entre ustedes, como el típico del grupo que tiene tales cualidades, o es más extrovertido. Y supongo que ahí ya viste a los dos que más hablan, a Rodrigo y a Iván, ¿sí? Lo tenemos al Iván que es el showman del podcast, a Rodri que le pone su cuota de, eh, de sobriez al asunto, y yo la verdad que El no sé, filósofo del grupo. en definitiva yo tengo, como dice Iván, los datos esos El que, Los datos filósofo que curiosos. del son grupo. volados, claro, y más una cuestión, una visión tanto más realista, porque bueno, parte del asunto es que también me dedico más a otras cosas. Por ejemplo, Iván es músico y también hace... Comedia musical. ¿cómo se llama? Comedia musical. Comedia musical. Y Rodri también es músico y trabaja también en el tema en esa área, ¿no? Yo soy un comerciante, no más que eso. Entonces, lo mío es absolutamente matemático y, y muy de datos y Claro. muy realista, digamos, ¿no? Como que tienen Digamos que la cada... Yo parte tengo mi artística negocio, y la entonces... parte más ¿Cómo? práctica. Tienen como la Sí, parte sí, 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 sí. artística y luego la parte más práctica que sería como el comerciante. Y Claro, tal capaz Claro. cual. Yo que tengo mi propio negocio, lo que a mí me llama la ampliándolo, de atención, un Rappi Pago, tengo de todo un poco, pero básicamente es eso lo que yo le termino de aportar al equipo. claro, como ese cable a tierra, que En re- curiosamente está Siempre. clavado de datos filosóficos aleatorios. Que a su vez desde mi lado Claro. yo siempre lo tomo y lo visualizo con una visión un poquito más como si, bueno, como decía, ¿no? Al dedicarme actualmente, no solamente, no sé, es raro decir soy actor de comedia, sí, lo soy, pero siempre con la idea de que tengo la cabeza puesta en que siempre Claro. uno tiene que estar aprendiendo, viendo obras de teatro, analizando, bueno, yo creo que la cuarentena nos permitió para Antes, eso. antes de entrar un poco en eso, yo les quería preguntar una cosa. Ustedes me dijeron que se conocieron estudiando teología, pero ¿qué es teología para los del público? ¿Qué, qué estudia Y uno cuando teología pregunta? sería el conocimiento sistemático de Dios, digamos, ¿no? De lo que se sabe de Dios. A nosotros en Vos filosofía tenés, nos lo presentaron como una rama de la filosofía. claro, sí, sí, lo que pasa es que vos tenés que tener psicología, perdón, teología según lo que vos vas, en qué religión estás estudiando, porque tenés alguna teología que sea más específica para judaísmo, cristianismo, bueno, la nuestra en particular era justamente del cristianismo. Eh, si no, tendrás también una carrera en filosofía, perdón, en Teología. teología, que es mucho más abierta y busca el estudio de todas las religiones distintas, ¿no? Eh, por ahí nosotros solamente nos especificamos en la teología cristiana, digamos. Así Claro. es. Y a un nivel más práctico, ¿es posible definirlo como, bueno, estudiamos la historia o el origen, o es más como una manera de pensar a través del cristianismo? Son las dos En perspectivas. realidad, Sí, son todo. todo. Digamos, uno Son trata todos. de estudiar a lo largo de. Porque uno no puede desvincular la historia del cristianismo, si se puede decir, con los hechos históricos de la vida misma o del ser humano. O sea, no se puede totalmente desvincular y desprender los dos hechos. Por un lado, se tiene que entender que hay un origen y de ese origen surge una manera de pensar que a lo largo de los tiempos fue cambiando, ¿no? Que a su vez uno Claro. trata siempre de entender esa forma de pensar. Obvio, no estamos hablando de que si hace 2000 años atrás vamos a pensar de la misma manera que hace 2000 años atrás. Son pensamientos que van, por así decir, cambiando a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Sí. Sería básicamente las dos cosas. Y Tal cual. ustedes, yo supongo que hoy en día siguen teniendo una fe cristiana los tres, ¿no? Sí,
Bien. Sí, Sí. ¿Cómo sí, sí, sí. definirían, ya estudiando teología, algo que capaz que la persona que va a la iglesia promedia no tiene un contacto? ¿Cómo describirían la evolución de su fe o su creencia a lo largo de sus vidas? Yo creo que también al finalizar el estudio en sí, al principio las motivaciones tempranas eran tener un conocimiento y quizás una preparación para un futuro en el que pensábamos o pensamos ponerlo en práctica. Y eso sucede todo el tiempo. A lo que voy es que cuando uno termina el estudio, al principio uno dice, bueno, pero con todo este conocimiento, ¿qué hago? Claro, Y puntualmente a nosotros, personalmente a mí, me afianzó mucho más, porque es un conocimiento que tengo, pero que me ayuda a poder adentrar un poco más a lo que creo, o en lo que creo, o en quién creo. Es algo que te mucho. refuerza mucho más, te da Yo, como una base. yo lo veo capaz como lo que me estás contando, mucho como el filósofo, como que hace una carrera larga, súper difícil, adentrándose en todos esos conocimientos que en realidad le terminan sirviendo para él, para cómo interpreta el mundo, no a un nivel quizás más práctico como de conseguir un trabajo. Es que es según, porque también dentro del cristianismo, en el caso nuestro como iglesia, tenemos diferentes tipos de trabajos, si se los puede llamar así. Entonces, cada uno hace su parte y cada uno piensa cómo aportar al mundo desde su parte. En el caso propio, siendo músico, haciendo lo que se puede hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia como músico, y también hablar de mi fe afuera, porque yo creo Claro. que tampoco tenemos como las ganas de molestar al prójimo, si se puede decir, Sí, 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 sino que mucho. uno está preocupado porque Mucho como en ese realidad lo que uno quiere dar estereotipo a conocer es algo de... diferente. Claro, mucho ese Claro, estereotipo quizás de los testigos de Jehová que suelen ser como los predicadores molestos que van casa en casa. Ah, en Uruguay también Sí. existen. No, sinceramente no sé si existen como tal, Existen en el sentido como el pero es hecho un que. estereotipo bastante sí, sí. arraigado. No, No, porque bueno, esto uno lo está, plantea, perdón, ¿no? Pero uno lo plantea del hecho que parece que solamente pasa en Argentina, ¿no? Que está bien, me parece admirable el hecho de la persistencia o el hecho que van constantemente yendo casa por casa, ¿no? Y uno dice, solamente debe pasar en Argentina, ¿no? Pero y cuando uno empieza a escuchar eso, dice, ah, no, es en todo. Y pasa también en Uruguay. Y pasa en sí, Uruguay. aparte tiene que ver también con una cuestión que uno empieza en la fe, en mi caso, porque mis abuelos eran cristianos, mis papás son cristianos, yo soy cristiano. Entonces, uno dice, che, ¿y por qué soy cristiano? Entonces uno empieza a estudiar más y es como vos decís por ahí, se empieza a preocupar por el tema y estudiar teología te ayuda a vos a tener una base Sí, sí, sí. de sustento a la hora de decir, che, ¿por qué creo lo que yo creo? Claro, Y poder definirlo desde ahí, porque también estar en el estereotipo de decir, no, es que la persona que cree es en como una algo que no se persona ve sin es una persona que fundamentos. está loca, básicamente. O que la fe Y ciega. Claro, en realidad, fanático, sí, fanatismo. claro, exacto, o el Y fanatismo. Y quizás, en realidad no tiene nada que ver con respecto a eso, tiene que ver con un hecho de creer en Dios conforme a un estilo, a una fe, digamos. Y saber respetar las otras fees también, ¿no? sí, Por sí. supuesto. A ver, Quizás a eso yo yo, quería entrar un poco, porque mucho se ve y se critica todo esto debido a quizás el fanatismo o la insistencia de otras personas a poner su fe por encima de las demás. ¿Cómo se relacionan ustedes con el que no cree o el que es ajeno a todo eso? y mira, desde el vamos, eh, yo veo más fanatismos en otras áreas que en las áreas cristianas. Lo pongo desde esta manera. Nosotros como cristianos no hemos salido a prender fuego ninguna reunión Claro,
LGTB o feminista. Sin embargo, esas facciones sí han querido salir a la calle a prender fuego las iglesias. Así que no sé quién es más fanático. Segundo, si vos me decís, che, no, bueno, pero es que no tiene que ver con esa religión, es que están en contra del cristianismo. Bueno, pero el cristianismo es una de las tres fe mesiánicas, o sea, prácticamente están practicando lo mismo sería atacar a la fe judía o a la fe islámica, digamos, ¿no? Atacar al cristianismo, porque las tres fe se desprenden de una misma raíz. Estamos hablando de antisemitismo en la sociedad. Sin contar de que en realidad de las tres fe somos los más abiertos. Para el judaísmo más cerrado, digamos. El ortodoxo, en otras palabras. El ortodoxo, y no es muy fácil entrar a la religión. Claro, sí. Y para el islamismo, digamos, ¿cuántas veces hemos visto terrorismo de parte de facciones islámicas y cuántas veces de las facciones cristianas? Sí, en la actualidad, ¿no? En la actualidad, pues, sí me van a decir, no, bueno, pero las cruzadas y las persecuciones y todo lo demás, sí, ok, pero en la actualidad, ¿cómo es el asunto? Claro, otros tiempos. Y justamente a eso venía mi siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan ustedes quizás dentro de casos, por ejemplo, que no es ningún secreto, casos de abuso dentro de la iglesia o quizás de poder en el Vaticano? ¿Cómo se relacionan ustedes? No, nosotros... Víctor. Sí, Rodri, dale. No, digo, nosotros no tenemos un contacto con los católicos, o sea, puede ser que tengamos una buena relación con ellos y sus creencias y su postura frente a las escrituras, o sea, la Biblia, pero no tiene nada que ver, o sea, desde ya nos desligamos de eso porque no tenemos ni relación ni tampoco... claro, como compartimos cristianos evangélicos, ¿no? Claro. O sea, como separar un poco su creencia de la gente, de qué hacen los demás, quizás. Claro, porque puntualmente esto tiene mucho que ver con que, a ver, si nos adentramos al problema que hubo en cuanto a violaciones y todo esto, Claro. tiene mucho que ver con reglas Sí. que se plantan para que se mantenga cierto orden dentro del orden de los curas o de los que llevan el orden de una iglesia, por así decirlo, católica. Obviamente que ellos tienen una base para poder decir por qué no se les permite casarse ni tampoco relacionarse en ese caso. A ver, esto lleva a que ellos reaccionen de esta manera y la verdad no lo sabemos porque no puntualmente tiene que ser por el hecho de que se les impide tener una relación con el sexo opuesto. Sino que también tienen otros trasfondos. Ahora, ¿los estoy defendiendo? No, para nada, porque también puede ser por eso. O sea, también puede ser por ese lado. Claro, y aparte también hay que ser justos en esto. Con lo último que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de los policías estos que mataron a esta persona de color, no recuerdo el nombre del hombre. George Floyd. George Floyd, sí, señor. Claro, no podemos salir a decir, bueno, toda la policía de los Estados Unidos mata personas negras. Como esa generalización de que claro, es condenable, entonces tomarlo... Y ¿Cómo? quizás claro, es condenable esas acciones y quizás también sea condenable que la institución los respalde, pero no me representan. Tal cual, pero aparte de eso, es decir, hay que condenar a toda la organización o a las personas. Claro. Porque en definitiva yo podría decir, sacando el tema de color y sacando el tema del laboral, digamos, vos ves a una persona que detuvo a otra y que la mató.
y eso es lo condenable del todo, digamos. Porque más allá del color y de la institución, eso es lo único condenable en sí. A lo que voy es el hecho de decir, che, en todas religiones y en todas organizaciones hay gente violenta y gente que no lo es. Claro. Entonces, ¿vamos a condenar a las organizaciones por un grupo de personas? No, la verdad que no me parece justo. No puedo decir todas las organizaciones pro aborto son violentas. No. Tampoco puedo decir todos los musulmanes son terroristas. No. No puedo decir toda la policía es homicida porque Claro, también es cierto. No es cierto. Entonces, son personas que hacen lo malo estando dentro de una organización. Claro. Y es más, Hicieron se equivocaron y muchas veces, definitivamente están mal. Y muchas veces, Sí. digamos, lo llevan a cabo en nombre de la organización. Que eso también es algo que lamentablemente pasa. Sí, Que como en nombre de la organización o en el nombre del poder o la autoridad que supuestamente se llevaba a cabo, ¿no? Lamentablemente aprovechan eso, que como decían los chicos, ¿no? Tomándolo como algo que puede llegar a ser el bien para el otro, lo utilizan como el poder que juzga, la mano dura, como quien dice, y lamentablemente llevan a cabo todos esos hechos. Y lo que me lleva a mi siguiente pregunta, quizás un poco más filosófica. Si bien ustedes son los que estudiaron teología y yo esto como que es un conocimiento... ¿Qué pasó? Un tren por ahí. No, estoy corriendo una ventana que abrieron acá y me está haciendo un frío feroz. Bueno, retomando. Capaz que esto, corríjame si estoy equivocado, pero yo tenía entendido que había como una rama como los cuaqueros que era más que separaban a la iglesia y tomaban como la fe cristiana independientemente de un templo, de una iglesia, como para ellos mismos. Lo que me lleva a la pregunta, ¿cómo se relacionan ustedes? ¿Son muy de ir a la iglesia y seguir tal y tal cosa? ¿O ven como el cristianismo como su propia forma? Y en realidad, en lo que es la fe evangélica, somos bastante libres en el hecho de cada iglesia tiene su propia organización. Por eso tampoco es que vas a encontrar una especie de papado evangélico cristiano, ¿no? No respondemos a una sola forma de organización. Y cada iglesia local la tiene. Sí hay asociaciones entre varias iglesias que comparten esa forma de organización, pero somos en cuyo caso bastante libres a la hora de organizarnos como iglesias. No sé si a ese lado iba la pregunta tuya, Claro, sí. o si iba hacia la vida diaria de un cristiano evangélico. Bien, aunque no parezca que estaba acá, paso un poco a la parte artística. Bienvenido al episodio. ¿Cómo anda, Hola. Me he olvidado de abrir la puerta, disculpen. Siempre me olvido del término que tengo que usar para Iván, pero pará. Comedia musical. Comedia musical. Comediante musical. Sí, ¿Cómo señor. es el tema del actor que tenemos acá presente? Contame, Iván. Perdón, ¿me podés justo repetir? Problemas técnicos, ¿cómo? ¿Cómo fue la Bien, pregunta? o sea, primero que nada va específicamente a vos. ¿Cómo surge Dale. lo de una comedia musical? tu profesión? Exactamente. Bueno, la comedia siempre que lo mismo, la comedia musical no fue de un día para otro, fueron el proceso de algunos años. A los 18 años siempre me gustó la actuación, me encanta el hecho de llevar a cabo, estar arriba de un escenario. Siempre lo tuve de la mano con el tema del saxo, yo soy saxofonista, entonces tuve mis primeros aproximaciones a un escenario, ¿no? Y a los 18 años quise empezar a estudiar comedia musical, la vida me llevó a estudiar otra cosa. Empecé a estudiar justamente en el Instituto Bíblico. Salgo y se empieza a abrir las puertas para venirme a estudiar a Capital Federal en comedia musical. Comedia musical, ¿por qué no? La pregunta mágica que uno se hace.
Siempre me encantó cantar, me parece una de las cuestiones, me encanta cantar, ¿no? Y me encantaba actuar, y digo, tiene que haber algo que una las dos cosas. Y hasta que un día empezaba a ver, y vi muchas comedias musicales sin saber que era comedia musical. Y ahí, sinceramente, fue algo que descubrí que me apasionó, me encanta, me divierte. Pero me llevó también a un siguiente nivel, ¿no? Que uno piensa que comedia musical, todo dice, vos cantás y bailás y actuás. No, hay una preparación de por medio que implica las tres disciplinas, y te das cuenta que actuar no es tanto como pararte arriba de un escenario y decir un texto. Hay todo como un camino que hay que transcurrir para llegar al hecho de la comedia musical, que actualmente, bueno, también tuve la oportunidad de vivir un poco la experiencia de comedia musical, nada más ni nada menos, donde se gestó, o por así decir, nació. Como para que me entienda la gente, es como decir que al que juega fútbol va al estadio del Barcelona, algo así, ¿viste? Y tenés la oportunidad de, qué sé yo, de pasar por al lado y ver jugar al Barcelona, ¿no? Eso significa que, bueno, justamente antes de toda esta locura tuve la oportunidad de estar en Broadway, en Estados Unidos, y ver en carne propia lo que se dice de comedia musical, y me di cuenta que no sé nada de nada. Y bueno, fue una experiencia increíble. Y siempre digo lo mismo, o sea, empezar a descubrir esta profesión que día a día vamos viviendo, ¿no? Claro, a eso iba, digo, usando tu metáfora de fútbol, creo que es eso que vos decís, como para un futbolista regional ir al Camp Nou a jugar. Sí, totalmente. Y ver eso, o sea, y ahí te das cuenta de por qué uno ve la profesionalidad que tiene el norteamericano, ¿no? Que uno lo ve desde digamos, del otro lado, ¿no? De la cancha. Pero cuando uno empieza a pisar el terreno, te das cuenta que ellos están preparados en todo aspecto. Saben cantar, saben actuar, saben todo. O sea, no puedes entender. Y ahí te das cuenta de cómo que ellos están 50 años adelantados a lo que en América Latina se está viviendo, ¿no? O sea, ellos viven el arte. Estados Unidos es como una película. Estás en una película. Entrás al aeropuerto y ya te imaginás que va a suceder una escena. Y es así allá. Exactamente, digo, bueno, más que interesante, digo, quería consultar eso, porque sos como el galardonado acá de los tres en el tema artístico, pero también quería retomar una pregunta acerca de lo que se hablaban del principio, que no hablamos en sí, o sea, de que, bueno, ¿cómo se conocieron ustedes? Porque, o sea, bueno, se tuvieron que juntar para armar el podcast, pero ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años ya? Ya, a ver... 7... 2010. 10. Al 2020. 10 años, sí, 10 años. Sí, 10 años. Que en ese entonces tenían alrededor de 20 todos, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. En esa edad. 18. Él era el más pibito, era. Yo soy el más pibito de todos. Y se conocieron por temas de estudio, porque, o sea, como dijeron al principio, de que cada uno vivía en lugares distintos, pero, o sea, esa es la cuestión. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo se conocieron? No, bueno, el cuarto, yo creo que el punto en común era la habitación. Siempre fue eso. Que, a ver, sí estábamos en las clases, todo, pero llegaba un punto que teníamos como la obligación de que nos juntábamos en la habitación. A ver, el lugar tenía una biblioteca, pero era como, por cierto punto, era el peligro, ¿no? ¿Viste? La habitación. Claro, pero también tuvimos clases juntos. Sí, también. Compartíamos el curso. Compartíamos el curso, las clases en sí. Porque lo que pasa es que a nosotros nos juntaron y decimos que nos coincidió estar en el mismo cuarto varias veces, porque en el establecimiento te designaban un cuarto. O sea, vos te inscribías, te decían, bueno, vas a tal habitación, tal cama. Entonces íbamos y estábamos ahí. Entonces coincidimos como 3 veces en la misma habitación. Claro, la carrera duraba 3 años. 3 años. ¿No? Que dentro de esos 3 años eran 3 meses, o sea, 3 meses de estudio y 3 meses de receso. Entonces, digamos, claro, la mayoría del año estaba casi 6 meses compartiendo con las mismas personas. Claro. Y surgió eso, ¿no? Que del tiempo que pasábamos, coincidimos, mirá, otra vez con vos, Rodrigo, qué bueno, ¿viste? Entonces, como claro, que mal o bien surgió esa, y ahí empezamos de cada amistad, de la amistad, ¿no? Empezó a surgir esto que
que llevó hoy en día esta locura, ¿no? De hacer un podcast. Rodrigo me llamó a mí, llamó a Víctor. Che, ¿y si hacemos? ¿Qué hacemos? Lo mismo que hacíamos en el cuarto, me decía Rodrigo. Bueno, vamos a seguir hablando. Claro. Era un tema de comentar lo que sucedía en ese momento, o sea, porque capaz que pasa también la teología nos unía el hecho, la pasión de estudiarlo y de las distintas posturas teológicas que podía tener cada uno, entonces charlar de distintas visiones sobre un mismo tema, ¿no? Entonces de ahí surgió también la idea del podcast, del hecho de decir, che, ¿qué piensa cada uno de la misma frase, de la misma moraleja o del mismo pensamiento, para poner en evidencia distintas formas de pensar de distintas personas que vienen de distintos medios, que trabajan de distintas maneras, que están en distintos lugares, ¿no? Claro. Y no pierdo la oportunidad de preguntar, bueno, así como lo hice con Iván, Rodrigo, actualmente, si nos puedes decir a qué te dedicas. Sí, yo trabajo en una empresa que importa instrumentos musicales de diferentes marcas. Entonces, no, esa es me dedico a eso. Trato de mantener una vida totalmente, totalmente dentro de un orden casual. Y digo un orden casual porque hay momentos en los que uno va a querer hacer una cosa y después la va a dejar de hacer y empieza a hacer otra. Como lo es empezar a hacer el podcast y de repente, no sé, se deje de hacer. Espero que no, porque está muy bueno. Pero voy al hecho de que, sí, eso, me dedico a eso. Soy músico, soy baterista, ya llevo 14 años con este instrumento, de chiquito. Y nada, estoy casado, mi esposa es cantante profesional, profesora de canto, está estudiando fonoaudiología, me siento súper orgulloso de ella, porque, qué sé yo, complementamos dos cosas importantes, que es la música, eso nos unió muchísimo, aparte de nuestra fe también. Y bueno, todo eso hace la diferencia. Yo creo que, bueno, a mí personalmente se me presentaron diferentes posibilidades cuando era más chico, desde los 5 años que yo me fui del país, Argentina, con mis padres, que son misioneros. Y claro, esa labor y ese trabajo te lleva a poder moverte por todos lados. Y esa vida de estar en un país y en otro me terminó trayendo de nuevo al lugar en donde nací y me dio quizás un backup para poder relacionarme de diferentes maneras. Si bien al principio uno cree que empezar, no sé, solamente trabajando y no haciendo lo que uno más le apasiona, creo que es un tema de tiempo. Yo personalmente también estoy estudiando música y bueno, a futuro iré desarrollándolo mejor, pero bueno, en este caso vamos por buen camino, creo yo. Dos músicos, o sea, entre Iván y Rodrigo en este caso, dos artistas, y no te sientas mal, Víctor, pero haciendo el podcast sos artista también, así que entras ahí también. Sí, bueno, tengo mi lado artístico. Yo estuve haciendo en diseño gráfico antes de tener yo te banco, la librería. Víctor. ¿Ah, sí? Ah, sí. Buenísimo. Bueno, yo estoy haciendo diseño gráfico. Es que en realidad yo soy un multifunción. Yo trabajo en todo. He trabajado de albañil, de guardia de seguridad, instalador de alarmas, de cámaras de seguridad. Ahora tengo el negocio ya hace un par de meses puse un Rappi Pago también con mi esposa. La verdad, lo mío es la multifunción, digamos, sin jefe, eso siempre, ¿no? Siempre trabajando por mi parte, sin nada más. Sin jefe, nada. Pero bueno, entonces el más importante de los tres, Víctor, porque les puede solucionar todo. Sí, él es como el multifacético, ¿viste? Él conoce todo. Soy MacGyver. A él siempre algo se le va a ocurrir. ¿Sos el MacGyver cordobés?
Exactamente. Vamos todavía. Bueno, pero es parte del asunto, porque como vengo de ya una cuna cristiana y ayudando en la iglesia, aprendí a hacer de todo lo que se necesite dentro de la iglesia, lo hemos estado haciendo. Salvo música, soy malísimo con la música. Me encanta la música, por eso tengo 2 amigos que son músicos. Me encanta la música, pero soy muy malo con la música. Yo toco el timbre y no suena. Les juro. Pero bueno, es parte del asunto, porque viniendo de cuna cristiana, en la iglesia he aprendido a hacer de todo. Es más, últimamente estoy haciendo, incluso con esto de que no nos podemos reunir, estoy en la edición de videos también, por ejemplo. Estás totalmente multifacético, Víctor. Y ya para ir cerrando, una pregunta acerca del podcast, que, bueno, son 3, cada uno puede responderla de distinta manera, pero si tuviesen que escribir su podcast actualmente y quizás como para englobar su idea en una palabra, ¿cuál sería? Empiece que quiera. Yo te lo puedo hacer en una frase. ¿Cómo no? Dale, te dejamos. Viste que como comerciante te lo negocio, ¿viste? No es una frase, no es una palabra, es una frase, ¿sí? Bueno, una moraleja, entonces. Una frase. Es una charla entre 3 amigos. Y 4 amigos podría ser con el oyente que nos escucha. Bien. Siguiente, paso lista, Iván. Qué buena pregunta. Una palabra. No, a mí me gusta al revés, me gusta. Como artista, me tirás el desafío y yo te lo agarro. Una palabra. Yo creo que es como. Esa palabra me gustó. No, yo me atrevo a decir como descubrimiento. ¿Por qué digo descubrimiento? Porque cada vez que nos juntamos con los chicos y empezamos a plantearnos un tema, ¿no? Y empezamos a hablar y decimos, ¿de qué podemos enfocarnos? Una vez, uno de los tantos programas que armamos, Rodrigo dijo, de la independencia, dijo él. ¿Qué independencia? Bueno, no, que todo, y empezó a surgir una frase que dijo, no todo el mundo crece, pero no todo el mundo madura. Fue como, wow. Y ahí fue algo que cada moraleja que decimos nos descubrimos, y ahí tomo la palabra que dije, y empezamos a enfocarnos y decir, mirá, la verdad nunca lo había pensado tal o cual cosa de la vida, o por así decir, de la vida de esa moraleja. Y para mí es descubrimiento, me gusta la palabra descubrimiento. Bueno, Rodrigo, ya tuvimos una frase, una palabra, ahora queremos una letra. Una letra. La letra es... no, para mí va mucho más allá de solamente, porque no sé, te la voy a decir a la palabra, pero pensándolo desde el punto de vista de cómo surgió la idea y todo eso, es más que nada porque se pasa buenos momentos y yo creo que defino el podcast La Moraleja del Día como momentos. Bien. Bueno, y sin nada más que decir... Pasaron 40 minutos al toque, gente. Claro. La verdad que sí, sorprende. Sin nada más que decir, creo que los invitamos, por supuesto, a pasar por el podcast La Moraleja del Día, que van a sacar un episodio con estas 2 hermosas personas, o sea, yo y Pachano. Sí, desde ya tenemos tema y todo, así que... Sí. Ya nos tocará saltar el charco de esta manera virtual nosotros. Vamos todavía. Van a estar del otro lado del mostrador. Después de escuchar nuestro episodio, si quieren los pueden bloquear y reportar la cuenta, pero lo importante es que escuchen nuestro episodio. Confirmo. Pero bueno, ya hablando en serio, La Moraleja del Día en Instagram, Spotify, y como siempre, Nadia Volante en Instagram, Spotify, ahora en Apple Podcast estamos. También nosotros, vos sabés que al final... Perfecto. Ahora ya. Y nos estamos olvidando de YouTube, también ya estamos YouTube. Largando la plataforma por YouTube para que todos podamos, todos pueden estar al tanto de todo. Claro. Y sin exactamente, nada más que decir, y en nuestro caso, no olviden las redes sociales, Facebook y Twitter también. Así que bueno, Jama, te dejo todo tuyo. Sin nada más que decir, hasta la próxima y gracias a los chicos de La Moraleja del Día por acompañarnos en el día de hoy.